Hola, hola, hola. Sí. Buenos días, hermanos. Para mí es un gran gozo estar de nuevo con ustedes. De verdad que desde que fue la última vez que me tocó compartir aquí en la iglesia, fue alrededor del 2018, desde el púlpito. Pero para mí es un gran privilegio y gozo que el Señor me ha dado de compartir su palabra. Qué gran responsabilidad es para mí y espero mostrarle ese Cristo glorificado que puede dar esperanza tanto para el perdido como para nosotros. Me gustaría que abran su Biblia en Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 4. Estamos comenzando la nueva serie, una serie que se llama La fe puesta por obra. Como vimos en la introducción del libro de la epístola de Santiago, es prácticamente el cristiano poniendo por obra lo que cree. Y hoy en día vamos a ver una sección muy importante. Santiago comienza directo con una exhortación que todos necesitamos y todos debemos aclararlo en algún punto de nuestra vida. Vamos a leer la palabra de Dios esta mañana. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a Dios en oración. Padre, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de congregarnos. Qué hermoso, Señor, es cantar las alabanzas que te describen como eres, que eres santo, que eres misericordioso, que eres más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Señor, esta mañana también ayúdanos a concentrar lo que tu palabra quiere decir para nosotros, lo que el texto nos quiere mostrar, lo que significaba en ese momento y cómo lo podemos aplicar hoy en día a nosotros. Señor, todos en este lugar, seamos cristianos o no seamos, hemos pasado por pruebas. La pregunta es cómo nosotros vamos a reaccionar en la prueba. Es por eso, Señor, danos una visión clara de tu reino para saber enfrentar la prueba con gozo y que eso nos moldea para ser como tú. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Queridos hermanos, el objetivo de esta mañana es que podamos ver el propósito de las pruebas y cómo nosotros debemos actuar. Santiago comienza directo. Si hay algo que quiero que recuerden de esta mañana, es que hay gozo eterno, porque las pruebas son temporales. Y vamos a comenzar desde el versículo 1, a quiénes va dirigida esta epístola. Bueno, Santiago comienza diciendo que es un siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos, dice. Se conoce que el objetivo por parte de Santiago al escribir esta epístola es poner en práctica a la fe del creyente. Y como se conoce históricamente que el libro de Santiago, muchos teólogos dicen que es uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento, es por ello que Santiago destaca a sus destinatarios, a los judíos que se encontraban en la dispersión, que era de las 12 tribus, también se conocía como judíos. Se referían a las personas que habían abandonado la práctica judaizante y habían reconocido a Jesucristo como Señor y habían dejado su pasado. Y Santiago a esta epístola se refiere a sus hermanos, ese es el destinatario. Se refiere más o menos unas 15 veces como hermanos y era algo muy común por parte de Santiago a referirse así, porque él era judío. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque debemos evitar el sincretismo. Santiago no estaba mezclando el judaísmo con el cristianismo. Él se refiere como un compatriota, por eso le dice hermanos. Pero él reconoce que solo por Cristo Jesús la persona puede ser salva y relacionarse como familia de Dios. Ahora, queridos hermanos, para entender mejor el contexto a lo que Santiago se refiere, quiénes son las personas que están en la dispersión, vamos a ver un poquito, unos versículos, porque el contexto mismo me lo permite, en Hechos, para entender lo que sucedía con los cristianos en aquellos tiempos. Bueno, primero comenzamos en Hechos 1:8. En Hechos 1:8, después de la ascensión de Jesús, se predica, el Pentecostés sucede,
Y la palabra de Dios dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y hasta los confines de la tierra. Después dice que más o menos en ese versículo se calculaban que eran unos 120 cristianos en el comienzo de los primeros creyentes en la iglesia. Y después vemos que en Hechos 2:41 y 2:47 vemos el primer mensaje, el primer sermón por parte de Pedro, que vaya que sí fue bastante largo, como el que va a ser esta mañana. El primer sermón por parte de Pedro, que vemos la asombrosa obra de Dios, que 3,000 personas se convirtieron en ese momento del mensaje del Evangelio. Primero comenzaron con 120, ahora Dios está haciendo la obra y son 3,000 personas. Después vemos en esa sección, entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados y en esos días se bautizaron como 3,000 almas. Luego, en Hechos 4:4, el número siguió creciendo. En el segundo sermón por parte de Pedro, 5,000 personas creyeron en el Evangelio. Ahora, esto surge unos problemas con las autoridades judías en esos momentos, porque ellos mostraban un descontento a que las personas estaban dejando la práctica del judaísmo y se estaban volviendo al cristianismo. Esto causaba un celo por parte de los líderes religiosos en ese momento. Y es por eso que incluso les prohibieron a Pedro, y ya estaba acompañado con Esteban, de compartir el Evangelio. Vemos en el capítulo 5:28 de Hechos, diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y aquí habéis llenado de Jerusalén con vuestra enseñanza. Las autoridades se sentían amenazadas por el avance del cristianismo en esos momentos. Tanto así que en Hechos 7, de los versículos 54 al 60, vemos el primer mártir de la iglesia, que es Esteban. Obviamente que esto iba a causar que los creyentes en ese momento en Jerusalén tenían temor, y ellos iban a ir a la dispersión, ellos iban a huir por correr por su propia vida. Es por eso que causó la dispersión a causa de la persecución. Y creo que tomó más fuerza a partir de Hechos 8:1. Por ahí dicen que cuando uno no obedece Hechos 1:8, el Señor manda Hechos 8:1. La persecución de la iglesia. La persecución de la iglesia dirigida por Saulo de Tarso, más o menos hasta Hechos 12 se relata con Herodes de Agripa, que fueron los que se encargaron de perseguir a cristianos hasta matarlos y dejarlos sin nada. En Hechos 8:1, que es donde nosotros nos basamos en el contexto hacia quiénes va dirigida esta epístola, dice: y Saulo estaba completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Ahora que entendemos un poquito mejor, volvamos otra vez a Santiago, a nuestro texto. Es el temor que sentían los judíos en ese momento porque estaban perseguidos. Y cuando uno está en emergencia, queridos hermanos, no mira qué ropa llevar o si la ropa nos combina o no. Uno está en una emergencia, pasa una persecución, uno tiene que irse. Es por eso que ellos en ese momento estaban en la dispersión, sin saber lo que iba a pasar mañana, sin saber si es que iban a ser asesinados, sin saber si les iban a dejar sin casa, etc. La gente en Jerusalén querían huir a otros lados. Estas pruebas estaban pasando a los creyentes en ese momento. Una persecución en la iglesia. Ahora, imaginémonos este contexto. Imaginemos que ahorita en Machala nos invaden y decían matar a todos los cristianos. Es más, que ahora vengan a nuestra iglesia y con pistolas nos amenacen a nosotros. Obviamente nosotros nos vamos a asustar. Obviamente nosotros vamos a reaccionar y quizás vamos a oír. Bueno, es más o menos lo que las personas en ese momento estaban pasando. Ahora, al considerar este contexto de sus dirigidos, Santiago conoce muy bien lo que sus paisanos, lo que sus compatriotas estaban pasando. Él escribe una gran esperanza y comienza la epístola directo con una gran exhortación. Queridos hermanos, en las pruebas hay gozo. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice el versículo 2. Vaya manera de dar esperanza en ese momento. Todos nosotros quizás esperaríamos por parte de Santiago que le diga: escóndanse porque están siendo perseguidos y no salgan hasta que pase la persecución. Pero no, él más bien le da esperanza, les da ánimo y le dicen que tengan gozo en este momento de prueba.
porque ellos estaban siendo perseguidos. Ellos lo habían perdido todo. Ellos estaban corriendo por sus propias vidas. Este gozo no se puede experimentar por algo nuestro o por nuestro mérito. Querido amigo, eso solo lo experimenta un hijo de Dios, que por medio de la prueba puede ser ataques, puede ser pérdida de empleo, puede ser la muerte de alguien querido, puede ser que nos informen de una enfermedad terminal que tengamos. Es terrible, las malas noticias, pero el gozo es algo sobrenatural. Nosotros como cristianos no dependemos de las circunstancias, pero sí vamos a estar gozosos siempre. Debemos estar preparados en todo momento para estar gozosos. Ahora, ¿cuál sería nuestra respuesta natural para la prueba? Pongámonos a pensar. Quizás no actuamos de forma correcta, porque cuando nos viene la prueba nos olvidamos de Dios y después recurrimos a Él. Por eso Santiago recuerda que hay que tener por sumo gozo. Y hay algo que me llamó la atención, lo que el pastor John MacArthur dijo. La palabra griega que se refiere como tener también significa evaluar o considerar. La razón humana a las pruebas no es regocijarse, no está en nuestra naturaleza regocijarnos. Es por eso que el creyente genuino debe de hacer un compromiso consciente para afrontarlas con gozo. Nuestra primera respuesta para las pruebas muchas veces es decirnos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y no nos regocijamos. Es por eso que nos manda a mirar con mucha atención, con mucha cautela, el gozo en medio de la prueba. Hace unos años estuve en un viaje misionero y de verdad que pasé un día muy terrible con mi amigo. Casi nos asaltan, nos roban nuestro pasaporte, nuestro dinero que teníamos ahí. Y encima no nos renovaban la visa. Eran como 3 veces que repetimos ese proceso. Bueno, en el transcurso de ese momento, yo iba caminando con mi amigo y decía, ¿por qué, Señor, me pasa esto? Si yo te estoy sirviendo, vine de aquí tan lejos como para servirte. ¿Por qué me pasa esto? Esa es la reacción que creo que la mayoría de nosotros tenemos, de no mirar con gozo las pruebas, sino más bien reclamamos. Las pruebas, nuestra reacción muchas veces va a ser con dolor, desesperanza, nos va a doler. Nosotros como hijos de Dios es que en esos momentos es donde nos debemos diferenciar de las personas que están en el mundo. Nosotros, queridos hermanos, no tenemos un detector de pruebas, no sabemos cuándo va a llegar unas pruebas. No podemos decir, Dios, de aquí hasta julio del otro año no quiero ni una prueba. No sabemos cuándo va a llegar una prueba para nuestras vidas. Es más, incluso hasta saliendo de la iglesia nos puede pasar algo, nos puede pasar una prueba. ¿Por qué? Porque hay una razón específica por parte de Dios para permitir que sus hijos pasen por una prueba. Y queridos hermanos, todos vamos a sufrir en esta vida. Todos vamos a pasar por pruebas si es que nos declaramos como hijos de Dios. Es algo inevitable. Pablo lo dijo así en 2 Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Si en verdad somos hijos de Dios, vamos a sufrir. Porque a vosotros os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, dice Pablo también en Filipenses 1:29. Querido amigo, quizás tú no seas creyente, no te quiero causar temor o no te quiero causar un miedo, esa no es mi intención. Lo que sí te quiero decir es lo que dice el texto respecto a las pruebas. Yo no te quiero vender un falso evangelio que te promete que no vas a pasar ninguna prueba, que te promete que la vas a llevar bien con Dios, que te promete que la vas a llevar de amigos y Dios nunca va a tocar a los ungidos. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, vamos a pasar pruebas. Los apóstoles proclamaron y pasaron por pruebas. Si hoy en día estás escuchando un falso evangelio que te promete que no vas a pasar pruebas, eso es mentira. Deséchalo porque eso es mentira. Eso es una aberración contra la palabra de Dios y contra el mismo evangelio. La forma, queridos hermanos, la razón es que esto nos moldea a nosotros. En el mundo vas a tener tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Estamos advertidos de que vamos a pasar pruebas, lo vamos a pasar.
Yo he pasado pruebas, pero pienso que la mayoría de nuestra audiencia, siendo creyente o no creyente, hemos pasado pruebas, porque es algo inevitable que todos vamos a sufrir. Ahora, con la razón de sufrir y tener pruebas, esto se refiere a cualquier tipo de pruebas, queridos hermanos, que interrumpen nuestra paz. Leí un comentario bíblico que dice: la forma verbal de esta palabra significa someter a alguien o algo a prueba, con el propósito de descubrir la naturaleza verdadera de esa persona o la calidad real de una cosa. Ahora, quiero dar énfasis bien cortito sobre lo que no es una prueba. Muchos de nosotros quizás podemos estar sufriendo, pero no todo sufrimiento es por una prueba. Porque vamos a ver con el medio del estudio de la palabra que una prueba no es para moldearnos nuestro carácter y hacernos como Cristo. Pero muchos de nosotros quizás estamos sufriendo por causa de nuestro pecado y desobediencia de Dios. Esto nos enseña, queridos hermanos, que siempre la prueba nos va a moldear para ser como Cristo. Pero muchas veces, si el sufrimiento no nos lleva a la piedad, no le digan prueba a la consecuencia de su pecado. No digan: es que, hermano, me quedé sin empleo porque robé en el trabajo. Eso no es una prueba del Señor. Eso es una consecuencia de tu pecado. O no me digas: mis hijos no me quieren porque estoy pasando una prueba porque eres un mal padre. Eso no me vengas a decir que es una prueba por parte de Dios. Eso es consecuencia de tu pecado. Hay que saber diferenciar muy bien cuando es una prueba por parte de Dios. Es que nos va a moldear, nos va a pulir y nos va a cambiar y nos va a hacer doler. Ahora, Dios, queridos hermanos, en su soberanía permite que pasemos por diversos tipos de pruebas para poder aumentar nuestra fe, para probarla y comprobar su veracidad. Yo no soy un joyero, pero por ahí dicen que para que el oro se forme tiene que pasar por fuego, y para comprobar si en verdad es un oro tiene que pasar por un fuego muy fuerte, y así limpia sus impurezas con el objetivo de ser puro. Las pruebas es un colador para la iglesia para ver si en verdad somos verdaderos creyentes o no, para ver cómo actuamos y cómo ponemos nuestra esperanza en el momento que la prueba nos toca la puerta y entra sin permiso, porque así es como sucede. Pero no olvidarnos, queridos hermanos, que la prueba es algo temporal. No dura para siempre, pero el gozo es algo eterno. Es más, te pueden decir: ¿sabes qué? Tienes un cáncer terminal y te damos 6 meses. Sigue siendo temporal, porque morirás y partirás a la presencia con Cristo en una eternidad. Toda prueba va a ser temporal, no va a durar, pero la consecuencia de la prueba, los beneficios de la prueba sí va a beneficiarnos a nuestra eternidad. No dura para siempre. Es por eso que hay que tener con sumo gozo en la prueba. Vamos a ser cristianos fructíferos. El sumo gozo que se tiene no es producido por nosotros, sino ese es un fruto del Espíritu Santo. Pablo lo dijo en Gálatas 5:22, que nos promete que uno de sus frutos del Espíritu Santo es paz y gozo. Y eso nos renueva. Eso nos da esperanza. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, con esto no quiero decir que seamos insensibles al dolor. Con esto no quiero decir que no sintamos tristeza en los momentos de las pruebas. No quiero decir que digan: mi hijo se murió y qué feliz que estoy, o perdí mi trabajo y estoy feliz. No, esto no se refiere. Porque Jesús mismo lloró, Jesús mismo tuvo compasión. Pero en medio de la adversidad, en medio del problema, podemos tener gozo, podemos tener paz, que es producido por nuestro interior, por medio del Espíritu Santo que mora en los que han puesto su fe y esperanza en Cristo Jesús. Es eso, queridos hermanos. Vamos a tener pruebas sí o sí. Es algo que no lo podemos evitar. Las pruebas van a llegar, no importa qué condición social tengas, si eres pobre, si eres rico, si tengas títulos o no. Va a llegar a tu vida. Y querido hermano, si eres nuevo en la fe, te advierto, va a llegar a tu vida. Y espero que nos lleguen pruebas, porque vamos a ver el objetivo verdadero de la prueba. Ahora vamos a ver cuál es el proceso de una prueba en el versículo 3. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Se puede ver que esta palabra sabiendo
que la prueba produce es para conocer lo que Dios quiere que hagamos en este proceso de la prueba. La palabra produce en este momento está expresada en el griego de tal manera que debiera entenderse como produce completamente o lleva a la producción total de la paciencia. Las pruebas ponen a prueba la fe de muchos. Aquella persona que puede mantenerse firme en medio de ellas tendrá por sí misma una parte probada, un eterno peso de gloria que producirá en ella un segundo beneficio en el carácter de cristiano. Dice el comentario bíblico Mundo Hispano. Ahora, el dolor es un beneficio para nosotros. Aunque suene algo contradictorio lo que el mundo nos dice, ¿no? Pero cuando sentimos dolor es algo que nos beneficia para nuestro propio bien como cristianos. Cuando algo nos produce dolor, ayuda a quitar las impurezas que nosotros tenemos. Es que por medio del fuego, queridos hermanos, por medio del fuego, del sufrimiento, es donde nosotros vamos a ser purificados. Pablo lo dijo en 2 Corintios 4:17, pues esta aflicción es leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. La prueba nos debe de formar más como Cristo y anhelar más lo eterno. Pero muchos de nosotros no entendemos la gran verdad y me incluyo. Y me ha pasado que no he visto de esta forma, porque quizás me falta madurar más en mi carácter. Hay algo que dicen los expertos en los gimnasios, las personas que van. Por aquí creo que hay uno por ahí. Dicen que cuando tú vas al gimnasio, en el momento que tú estás haciendo bien tu ejercicio, te va a doler tu músculo. Porque va a crecer, y si va a crecer, obviamente se parte, porque tiene que crecer. Y eso es un buen resultado de que estás haciendo un buen ejercicio. En inglés dice, no pain, no gain. Si no hay dolor, no hay ganancia. Ahora, cuando uno sabe que está haciendo las cosas bien en el gimnasio es porque nos duelen los músculos. Porque se están formando. Y cuando nosotros como hijos de Dios, queridos hermanos, si no nos estamos sufriendo, si no nos está doliendo nuestra vida por las pruebas, es quizás porque no estamos creciendo en nuestra madurez para parecernos hacia Cristo. Andar en disciplina para la piedad nos producirá crecer. Y para crecer y fortalecernos en esta disciplina nos producirá mucho dolor. Mucho dolor porque las pruebas sí duelen en verdad. Nosotros como cristianos de las mismas maneras, cuando estamos formándonos en la piedad, nos va a doler. Solo que muchas veces no entendemos que las pruebas son temporales. Nos volvemos muy sentimentales y perdemos el control de la situación. No se sabe qué vamos a hacer y en ese momento viene la ansiedad, la falta de confianza en Dios nos gobierna y no permite ver cuál es el objetivo de una prueba. Hay que renovar nuestra mente, hay que transformar y no adaptarnos a este mundo. Y así vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Y esta prueba va a producir paciencia. A lo que se refiere con paciencia tiene que ver con resistencia o perseverancia en las pruebas. El creyente tiene que soportar la prueba hasta lo que Dios quiera en su soberanía permitir que tú estés en ese momento. Tú no puedes decir, ya Dios, ya no. No, Dios dirá desde su trono cuando Él quiere que pare la prueba, porque Él es el Señor soberano. Ahora, muchas veces nosotros ni siquiera aguantamos un solo día de prueba. Querido hermano, en las pruebas Dios quiere pulirnos, Dios quiere moldearnos conforme a su voluntad. Es por eso que en las pruebas Él nos quita de las impurezas. En las pruebas vamos a ver cuán autosuficientes muchas veces somos, que nosotros muchas veces pensamos que podemos arreglarlo con nuestro talento o que podemos arreglarlo con nuestros contactos. A mí me pasó cuando yo estuve en ese momento que me dijeron no te vamos a renovar la visa. Yo en ese momento dije, bueno, nos toca regresar a Estados Unidos. Le dije a mi amigo, ya llamamos a la aerolínea que nos adelanten el pasaje de avión, no pasa nada, ya está. En ese momento nos sentimos Dios, no vemos el objetivo de la prueba, nos sentimos autosuficientes y creemos, bueno, yo lo voy a arreglar. Así somos nosotros, nuestro corazón.
Pero queridos hermanos, la prueba nos debe hacer depender absolutamente de Dios. Las pruebas nos dan un gozo grande y el gozo producido por el Espíritu Santo. La paz, la paciencia. Muchos de nosotros estamos en una cultura muy rápida. Estamos acostumbrados a llamar que nos traigan la comida a nuestra casa y llega en media hora. Estamos acostumbrados a buscar algo por internet y en menos de 2 segundos ya tenemos el resultado. Pero los procesos de Dios no son así. Quizás Dios te quiere que pases 5 años de tu vida batallando con algo, con una prueba, para que demuestres y reconozcas de quién pertenece el poder. Quizás Dios te está permitiendo a ti que no puedes tener hijos en este momento porque te quiere mostrar que de Él depende la vida y no por los médicos o doctores que tú te hagas ver. Quizás Dios en este momento te está enseñando que la provisión viene de Él, que te da por medio de tu trabajo. Quizás Dios en este momento te está ayudando a depender de Él, a formarte más en la paciencia, a pulirte tu forma de ser. Hermanos, y cuando nosotros estamos débiles es donde hay fortaleza. Suena contradictorio, ¿no? Pero así es la lógica de Dios. En ese momento donde somos procesados en el fuego de Dios para estar en el camino del producto final, es donde nosotros somos pulidos. Pablo en el aguijón de la carne dijo acerca de eso: 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gozosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Porque eso me complazco en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en persecución, en angustia, por amor a Cristo. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Una vez escuché un ejemplo de los escultores de piedra. No sé si han visto esas obras. Le preguntó un periodista a él si él le daba importancia a la piedra para hacer sus esculturas. Bueno, escultor dijo que a él no le importa la piedra que va a usar. A él no le importa qué tipo de calidad de piedra. Él solo se enfoca en el producto final. Él toma una piedra y con el cincel va a darle y quitar todas las impurezas, y él tiene en vista el producto final. Va a dar cincelazos muy fuertes con tal de formar lo que tiene en mente como su producto final. Dios es así también. Él con su cincel nos quiere moldear para que seamos como Cristo. Él ve el producto final, la gloria en Cristo Jesús, que estaremos un día con Él. Y va a hacer todo lo posible, queridos hermanos, todo lo posible para quitar en nuestra vida lo que nos estorbe para hacer ese producto final de ser como Cristo Jesús, perfectos, puros, sin manchas, glorificados algún día en la eternidad. Debemos anhelar más lo eterno, debemos anhelar ser más como Cristo. Y ese es el proceso. Las cinceladas de nuestra vida nos va a doler, pero son necesarias para quitar todo lo que nos estorbe para hacer ese producto final que el escultor divino tiene en mente. Ahora, el propósito de la prueba, queridos hermanos. Versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El objetivo de las pruebas, queridos hermanos, es llevarnos a una madurez espiritual, a ser cristianos adultos. Las pruebas producen dolor, pero nos moldea a ser como Cristo. Es por eso que debemos anhelar más y más y más lo eterno a diario. Nancy Pearcey, en su libro de Verdad Total respecto a las pruebas, comenta lo siguiente, y es un excelente libro, lo recomiendo. Ella comenta lo siguiente: padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, escribió Pablo en Romanos 8:17. Los cristianos occidentales gustan recalar la segunda parte del versículo, en la certidumbre de compartir su gloria. Pero la estatura espiritual no se consigue de este modo. La santificación genuina comienza sufriendo y muriendo por Cristo.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, escribe Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Note una vez más el orden. Solo después de soportar las pruebas y haber sido espiritualmente crucificados a este mundo, puede Cristo verdaderamente concedernos su vida en resurrección, dice Nancy. Ahora, las pruebas nos dan la madurez para ser útiles para el cuerpo de Cristo y nos da el fortalecimiento para entender a otro hermano que está pasando por los mismos en esa circunstancia. Usted quizás perdió un familiar en estos tiempos de pandemia. Es algo inevitable, es algo que no comprendemos el dolor hasta pasar. Pero muchos de nosotros vamos a perder algún familiar y es ahí, queridos hermanos, que en la prueba que usted pasó debe dar consuelo y fortalecimiento para la persona que en ese momento se ve encontrada en esa situación que usted ya pasó. Las pruebas son útiles para el cuerpo de Cristo. Las pruebas fortalecen para consolar a las personas que están sufriendo. Hay gozo y esperanza en la prueba. Miremos a Dios, que Él sufrió al ver a su Hijo que estaba en una cruz para morir por nuestros pecados. Cristo padeció y por lo tanto, si nosotros queremos ser como Cristo, vamos a padecer y tenemos que sufrir para ser formados como Él. Si queremos ser como Cristo, preparémonos para sufrir, porque ese es el proceso. No hay como tomar un bypass, irnos por otro destino. No, ese es el proceso. Si quieres ser como Cristo, quieres ser maduro en la fe, prepárate para sufrir. ¿Por qué? Porque la fe en medio de la prueba en esa circunstancia, a ti te hará formar tu carácter para ser como Él. Queridos hermanos, no nos sorprendamos si pasamos por una prueba, porque la vamos a pasar. Pero Dios nos promete dar un gozo eterno. Las pruebas es algo temporal, pero el gozo que produce nos forma para nuestra eternidad, para ser como Cristo. En este proceso de santificación vamos a pasar por el fuego, por el crisol. Vamos a ser cincelados por Dios, dándonos así, duro muchas veces si no entendemos la prueba, por Dios, para que Él forme el producto final en nosotros. Y querido amigo, quizás tú no te identificas con el Evangelio, quizás tú no entiendes cómo puedo tener gozo cuando mi mamá se acaba de morir, o cómo puedo tener gozo cuando me despiden y tengo que mantener a 4 hijos míos, o cuando todo está acabándose, cuando todos estamos perdidos. Es únicamente por medio de un nacimiento nuevo, reconociendo que en verdad tú eres pecador y que solo Dios te puede salvar. Querido amigo, si tú nos visitas y no tienes una relación con Dios, te digo que el Evangelio promete esperanza. No solo la salvación para tu vida, sino también la esperanza para el sufrimiento y la prueba. Y hoy te invito, querido amigo, que puedas poner gozo, que puedas tener gozo. Tienes que poner tu esperanza en Cristo primero. Solo Dios te lo puede dar. El gozo en medio de las pruebas es algo sobrenatural. Es de Él. Y queridos amigos y hermanos en la fe, las pruebas nos deben producir un anhelo por la eternidad. Hay que recordar que las pruebas son temporales, que algún día, cuando estemos cara a cara con nuestro Padre Celestial, ya no sentiremos más dolor, ya no sentiremos dolor, pena, muerte, tristezas. Allá no habrá sufrimiento. Estaba recordando que cuando comenzó esto de la pandemia, justo estaba conversando con un hermano de la iglesia allá donde me congregaba, y estaban más malas noticias, la pandemia, gente muriendo, guerras en ese momento, y yo le dije, hermano, ¿sabes qué? Ya quiero que Cristo venga ya. Ya quiero que Cristo venga porque sé que con la venida de Él se va a acabar todo esto. Y algún día con su venida todas estas pruebas serán, como dicen, temporales. Y con Él pasaremos una eternidad llena de gozo, llena de alegría, porque estaremos cara a cara junto con Él. Vamos a orar, queridos hermanos. Nuestro Dios, Padre, las pruebas son inevitables. Las pruebas es algo que no podemos saber cuándo nos va a llegar. No podemos saber
si es que mañana o quizás después de 3 años. Lo que sí vamos a saber es que tú nos preparaste para estar listos para la prueba. Vimos hoy en tu palabra que la prueba es el proceso para hacer el producto final de ser como Cristo. Ayúdanos, Señor, a ver que en medio de la prueba hay una esperanza, que en medio del dolor hay una solución ante ello, que es ser procesados para ser como tú. Ayúdanos a que esta palabra no vaya vacía tanto a las personas y hermanos en Cristo que están y las personas que están viendo en la transmisión. Señor, tu palabra es clara. Si algo hoy en día quiero dar énfasis a la congregación tuya, es que las pruebas es algo temporal, pero el gozo que se produce en medio de ellas es algo eterno y es algo fructífero. Gracias, Padre, porque tú permites, Señor, pasar por pruebas. Perdónanos muchas veces por no ver lo que tú querías que veamos en medio de ese sufrimiento. A ti sea la gloria por siempre y te damos alabanza y ayúdanos a vivir conforme a tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Dios guarde su palabra en ustedes.